Vamos a ver el trabajo práctico número 2 o la clase número 2 correspondiente a histología general. Vamos a ver 4 tipos de tejido, que va a ser el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y el tejido nervioso. Si empezamos por el tejido epitelial, es un tejido compuesto por células que están muy cerca una de la otra y no poseen sustancia intercelular que las separe. Es un tejido avascular, por lo tanto se va a nutrir por difusión del tejido conectivo subyacente. Algunas de las funciones que tiene este tejido va a ser absorción, protección y pasaje de sustancia o transporte. En cuanto a su clasificación, va a ser de revestimiento, que recubre las superficies externas y las cavidades internas. Se puede clasificar a su vez en simple, que corresponde a tener una sola capa de células, todas apoyadas sobre una membrana basal, o estratificado, que va a ser 2 o más capas de células. Estas no apoyan sobre la membrana basal, solo la primera capa. Y según el tipo de célula que tenga, la forma va a ser plana, cilíndrica o cúbica. Si vamos a un esquema, vamos a tener los tejidos simples. Puede ser plano, la célula es plana, se lo ve acá. Esto amarillo es la membrana basal, en este caso es cúbico, la forma de la célula en este caso es cúbica y es una sola capa, entonces va a ser un epitelio simple cúbico. Puede ser también cilíndrico o pseudoestratificado, que quiere decir que pareciera que están las células a diferente nivel o que no todas apoyan sobre la lámina basal o membrana basal, pero sí lo hacen. Si vamos a los epitelios estratificados, vamos a ver que tienen la lámina basal. Sobre su capa más inferior va a ser la única que está tocando la lámina basal. Y vamos a decir si es plano, cúbico o prismático o cilíndrico con respecto a la capa más superficial. En este caso, como es plano, va a ser un epitelio estratificado plano. En este caso son cilíndricas, así que va a ser un epitelio estratificado cilíndrico. Y en este caso va a ser cúbica porque tienen forma cúbica. Si vamos a una imagen, esto es un epitelio cilíndrico simple, donde su lámina basal es esta es la superficie, la más superficial, y en este caso vamos a tener la membrana basal y las células más basales y el resto del epitelio. Esto va a ser un epitelio estratificado, plano, nos lo da que sea plano, nos dice que la capa más superficial de células van a ser aplanadas, y en este caso va a tener queratina. El otro tipo de epitelio de tejido epitelial va a ser el tejido epitelial glandular, que a su vez se va a dividir en exocrino cuando su producto, o sea, la sustancia que produzcan, se viertan al exterior por medio de un conducto excretor, como por ejemplo el páncreas, que va a formar el jugo pancreático y lo va a excretar o secretar al tubo digestivo. O la parótida, produciendo la glándula parótida, que es una glándula salival, produciendo la saliva y vertiéndola en la boca. El otro grupo que tenemos dentro del epitelio glandular es el endocrino, que su producto de secreción va a ser hacia el interior, hacia los vasos sanguíneos, como por ejemplo la glándula hipofisaria, tiroides, entre otras. Si vemos una imagen de la formación glandular, tenemos un epitelio
el cual se va a invaginar, y si queda en contacto esta invaginación con la superficie, vamos a tener una glándula exocrina, donde tenemos su conducto excretor y su porción funcional. Acá se va a producir la sustancia y va a salir a la luz. En cambio, la endocrina va a ser un brote, una invaginación, la cual pierde su comunicación con la superficie y queda formado un islote con vasos sanguíneos alrededor, donde las células van a producir la sustancia y la van a liberar al vaso sanguíneo. Si nos ponemos a describir ahora el tejido conectivo, es un tejido que presenta gran cantidad de sustancia intercelular, es muy vascularizado, va a tener muchos vasos sanguíneos, e inervado, que quiere decir que tiene nervios. Está conformado por células y por sustancia amorfa. Y con respecto a las células que tiene, este tejido van a ser diferentes, fijas o móviles. Las fijas son las que van a pertenecer solo a ese tejido, que van a ser los fibroblastos, adipocitos, células madre mesenquimatosas, y las móviles van a ser las capaces de migrar, que son los macrófagos, mastocitos y células de la sangre. Se va a clasificar en no especializado, o propiamente dicho, en denso y laxo, según la sustancia amorfa, la cantidad de fibras que tenga. Si tiene pocas fibras va a ser laxo, si tiene muchas fibras va a ser denso, y estas a su vez pueden ser regular y irregular en cuanto a cómo se disponen esas fibras. El tejido conectivo especializado, vamos a hablar del tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido adiposo y el tejido sanguíneo o sangre. Si vemos una imagen, siempre vamos a estar viéndola a microscopio esto. Vamos a tener lo que son fibras, núcleos y la matriz. Acá también vemos lo mismo. Vamos a tener núcleos y fibras. En cuanto a los tejidos especializados, vamos a tener el tejido adiposo, formado por adipocitos fundamentalmente, donde se van a almacenar lípidos, reserva de grasa. El tejido sanguíneo, donde sus células van a ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y el plasma va a ser su matriz amorfa. En cambio, el tejido cartilaginoso va a estar compuesto por células y una matriz, que es todo esto, que lo vamos a poder encontrar en diferentes lugares, ya sea en superficies articulares, en la tráquea, en la laringe, entre otros. Y después tenemos el tejido óseo, que va a estar formado por células, que son estas, y su matriz formando anillos concéntricos. Como función va a tener depósito de calcio, fósforo. Si vamos ahora al tejido muscular, es un tejido que nos posibilita la contracción de los músculos. Está formado por células alargadas que pueden contraerse, que tienen esa capacidad, y relajarse frente a los estímulos. Además de esta función, sirven de reserva de glucógeno, que es una fuente de energía. Se puede clasificar en liso y estriado. El liso es involuntario, lo vamos a encontrar en el tubo digestivo, por ejemplo. O sea, nosotros no podemos decir contraigo el estómago, contraigo el intestino. En cambio, el estriado se puede a su vez subdividir en esquelético, que es por ejemplo el músculo que está formando el bíceps, entonces yo puedo contraerlo, es voluntario, y el estriado cardíaco, que es el que compone el corazón, que es involuntario. Si vemos unas imágenes a microscopio, esto es un esquema de lo que vamos a ver en el músculo liso.
vamos a ver núcleos, y el resto de las células son alargadas. En cambio el estriado hace referencia a estas estrías que se ven, estas líneas, y vemos que son alargadas y con los núcleos periféricos. Si vemos dónde los encontramos, teníamos músculo cardíaco, así se vería al microscopio, y dónde se encontraría. Músculo estriado, como lo vemos al microscopio, con las estrías, y lo vamos a encontrar en los músculos, por ejemplo, del hombro, del brazo, de la espalda. Y el músculo liso, como se lo vemos, y en el tubo digestivo, por ejemplo, en el estómago, en el colon, en el intestino delgado. Ahora, llegando al último tejido, que es el tejido nervioso, es un tejido que produce y transmite el impulso nervioso. Está formado por las neuronas y células de apoyo o protección, que se las puede llamar también neuroglía, que poseen gran excitabilidad y conductividad, que esto lo que va a producir es que mejoren la conducción nerviosa, del impulso nervioso. Si vamos a la unidad funcional, hablamos de la neurona, que está compuesta por un cuerpo o soma, que posee el núcleo. Además tiene prolongaciones en el soma que se llaman dendritas. Vamos a tener un axón y va a terminar en los botones sinápticos. Este axón, a su vez, va a estar envuelto por esto amarillo, que va a ser la vaina de mielina. Lo que va a producir es aislamiento para que vaya más rápido el impulso nervioso. Se genera acá y se propague. En cuanto a las células de la neuroglía, vamos a tener diferentes tipos, que son los oligodendrocitos, que son los encargados de formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso central. Las células de Schwann forman la vaina de mielina en los axones, pero en el sistema nervioso periférico, y después tenemos los astrocitos, que van a tener función de sostén, y células ependimarias, que van a formar el epitelio, van a revestir la cavidad del encéfalo, las cavidades, y del conducto del epéndimo en la médula espinal. Si vemos una imagen, esto va a ser una neurona con su núcleo, soma, cuerpo, el axón, y acá podemos ver diferentes núcleos correspondientes a células de la neuroglía. Y en cuanto al, como mencionamos, lo del sistema nervioso central y periférico, el sistema nervioso se divide para lograr su función anatómicamente en dos. El central, que está compuesto por el cerebro, médula espinal, se encuentran sobre la línea media y protegidos por estructuras óseas. Y el sistema nervioso periférico, que hace referencia a los nervios.